El compa Draco en el Dragonario comparte esta información publicada del reporte Índigo como fuente original. Muy interesante lo que dice, porque esto va nuevamente a desmentir a Alfredo Castillo y su banda de delincuentes que se apoderaron de Michoacán. A pesar de que en el discurso las autodefensas ya están desmovilizadas, en la realidad los civiles armados siguen en pie de lucha, ahora de la mano de la autoridad. Integrantes de los grupos de autodefensas, los que para el gobierno federal dejaron de movilizarse desde el pasado 10 de mayo, ya ingresaron a la zona urbana de Morelia. Los civiles armados, acompañados por elementos de la Policía Estatal de Michoacán, tienen bajo su control la seguridad de la capital de esta entidad, sin que hasta el momento ¿hay gobernador en Michoacán? Sí, Salvador Jara haya marcado alguna postura. Tampoco el comisionado federal, el virreycito Castillo, ha salido a explicar cuál es la razón por la que grupos de civiles equipados con armas de grueso calibre circulan por la capital del estado. El ingreso de los grupos de autodefensas a Morelia es el resultado de un acuerdo de avance de los civiles armados con las fuerzas federales que se encargan de la seguridad en la entidad, afirman algunas versiones al interior de la Fuerza Rural Estatal. De acuerdo a versiones extraoficiales, la presencia de los civiles armados en la capital del estado, igual que en todas las zonas urbanas de los municipios en donde se había registrado movilizaciones, comenzó desde la última semana de agosto como parte del combate frontal a las células del crimen organizado. Fue el padre Goyo, párroco de Apatzingán, quien públicamente denunció que la mayoría de los integrantes de las células criminales que se habían desmembrado en las zonas de Tierra Caliente, Costa y Sierra Nagua se habían refugiado en las localidades urbanas, principalmente en Morelia, razón a la que se le atribuyó el crecimiento en el índice delictivo en esa localidad. Trascendió que fue la denuncia del párroco la que motivó a un acuerdo entre Castillo y los representantes de los grupos de autodefensa para que se hiciera una incursión discreta y acompañada en la zona de Morelia, en donde se han arreciado las ejecuciones. La confrontación de autodefensas y policías estatales contra células criminales ha hecho que el índice de homicidios se eleve un 30%, de acuerdo a las cifras dadas a conocer por el senador Salvador Vega Casillas. El panista insiste públicamente que se debe replantear la estrategia de seguridad que lleva a cabo en la entidad del virreycito Castillo. Las volantas de vigilancia que hacen en las zonas urbanas los grupos armados sin identificar han generado diversas reacciones entre la población. Se percibe el temor y las denuncias en redes sociales son constantes, pero ni así el gobernador del estado ha salido a explicar la situación que prevalece. La entrada de los grupos de autodefensa a la zona urbana de Morelia fue el tema que tensó la relación al punto de quiebre entre el fundador de la resistencia contra el crimen organizado, Mireles, y el comisionado federal, el virreycito Castillo. Mireles anunció el ingreso de autodefensas a la capital de Morelia en 3 ocasiones. La postura del comisionado fue negar esa posibilidad. Fuentes consultadas al interior de algunos grupos de resistencia civil que se mantienen en pie de lucha en la zona de la costa de Michoacán afirmaron que en Morelia han ingresado al menos unos 120 civiles armados que están haciendo la función de localización de caballeros templarios que salieron de la zona de Apatzingán. Los que entraron a las Morelia son muchos de los autodefensas a los que no se les ha autorizado su ingreso a la fuerza rural por tener antecedentes penales o porque no pasaron los exámenes de confianza. Estos exautodefensas están trabajando a la orden de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Los civiles armados que patrullan Morelia hacen labor de inteligencia para ubicar a los caballeros templarios que se fueron a refugiar a las ciudades después de haberlos hecho huir de Tierra Caliente. La mayoría de autodefensas que ya patrullan las calles en la capital del estado de Michoacán son parte de los grupos que están bajo las órdenes de Estanislao Beltrán, Hipólito Mora, Luis Antonio Torres o Alberto Gutiérrez, todos de plena confianza del virreycito Castillo. El miércoles el gobierno federal también informó sobre una nueva etapa del operativo para combatir al crimen organizado y reforzar la búsqueda de la tuta. La Comisión Nacional de Seguridad desplegó 300 miembros de la Gendarmería Nacional y pues dijo Hipólito Mora que estaban bien contentos con la presencia de ellos. El pasado 27 de febrero, cuando el comisionado el virreycito Castillo se reunió con el Consejo de Autodefensas, que aún era liderado por Mireles, se estableció como acuerdo minutado
que los grupos civiles armados no entrarían a la capital del estado. Todavía en junio de este año el comisionado aseguró públicamente que no se permitiría el ingreso de personas armadas en calidad de autodefensa a patrullar las zonas urbanas de los principales municipios. También los empresarios habían respaldado esta decisión. El líder de los afiliados a la Coparmex, Adrián Huerta Leal, demandó incluso que el gobierno federal y el estatal no pactaran con los civiles armados. Exigió que no se les permitiera el paso a los rebeldes al considerar que las instituciones oficiales podrían seguir brindando seguridad ante el incremento en los índices de violencia y delitos del fuero común. También el alcalde de Morelia, el priista puerco Wilfrido Lázaro Medina, insistió que la presencia de civiles armados no se permitiría en Morelia. Aseguró que las instituciones de seguridad en la capital del estado funcionaban cabalmente, lo que hacía que no fuera necesaria la presencia de esos grupos armados para contener los índices delictivos. Y pues todo esto contradice las versiones oficiales, es decir, hay civiles armados, y si le pusieron un poquito de atención a la nota, que son quienes no pudieron registrarse como fuerzas rurales por tener antecedentes penales o por no haber pasado los exámenes de confianza. Estos civiles armados están patrullando junto con los delincuentes de la policía las calles de Morelia. Es decir, hay en este momento en Morelia caballeros templarios escondidos, policía delincuencial patrullando las calles, auxiliada de personas de las autodefensas con antecedentes penales. Con razón la gente en Morelia tiene miedo. Por supuesto, ahora necesitamos buscar un cuerpo de policías que defienda a la gente de todos estos delincuentes.